¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 31 74 84 80. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire y a todo el equipo Mantra que está ahí para que nosotros podamos llevar a cabo este espacio de la Tierra como escuela. Hoy, junto con el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, se graduó de médico en el año 1964. Fue pediatra, docente universitario, psicoterapeuta infantil, familiar y terapeuta corporal. En 1967 crea el Departamento de Psicopatología Infantil en la Sala 5 de Pediatría del Hospital Argerich y en 1973 crea otro departamento de psicopatología infantil en el servicio de pediatría del Policlínico Alfaro, Dr. Alfaro. Desde 1974 incursiona en distintas disciplinas espirituales. En 1979 toma contacto con la antroposofía y a partir de entonces se dedica a profundizar sus contenidos. Impartió la enseñanza de la ciencia espiritual en Argentina, España, México, Costa Rica y Chile. Fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina Antroposófica. Actualmente dirige el Proyecto Hermes, Centro de Docencia y Difusión Antroposófica. Autor de los libros La Tierra como Escuela, de la editorial Antroposófica Argentina y de la editorial Rudolf Steiner de España. Su segundo libro, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, de la colección Infinito Quier, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia, de la editorial Antroposófica Argentina y de la editorial de España. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien.
Y hoy esta invitación desde el año 99 que hemos creado este espacio de la Tierra como Escuela para difundir la antroposofía, y han pasado unos cuantos años, 23 años, y en ese momento, con todos los llamados telefónicos, obsequiábamos un libro de la editorial antroposófica. Claro. Y algo interesante es que al principio nos parecía que las personas, a ver cuál era el interés real de las personas para acercarse e ir a retirar un libro. Y ahí nos fuimos dando cuenta que de a poquito se fue sembrando, y ya la antroposofía hoy es lo que es. Ya vemos las librerías, vemos los distintos programas radiales, mismo cuando entramos en internet, todas las páginas que hay de lo que significa esta antroposofía. Quién era Rudolf Steiner, lo que son las distintas disciplinas dentro de la misma, las ramas de la antroposofía, como la comunidad de cristianos, la agricultura biodinámica, la euritmia dentro de lo que es la gimnasia del alma, la pedagogía, las escuelas Waldorf dentro de la pedagogía, bueno, ahora la psicología como psicosofía, la medicina. Y bueno, vemos cómo se fue expandiendo y que es tan importante para nosotros esta toma de conciencia de lo que es la ciencia espiritual. Y recién estábamos como recordando en ese momento que vos te recibiste en el año 1964 como médico, y pensaba en este tema de la fiebre, como siempre fue como algo que había que combatir, como un enemigo la fiebre. Y me parecía interesante, Roberto, que puedas transmitir desde tus inicios como médico, donde la fiebre nunca fue algo para combatir, sino justamente un aliado. ¿Cuál fue tu acercamiento antes de llegar a la antroposofía como médico, saliendo de una facultad donde observás que la fiebre no es un enemigo? ¿Cuál es el significado de la fiebre, Roberto? Bueno, esto toca algo muy importante, que es todo mi comienzo. Antes de recibirme de médico, yo estoy en contacto con el doctor Escardó, ¿no? Florencio Escardó, y él, a través de su enseñanza, es el que me guía para que yo siga la pediatría. Porque yo me había recibido a hacer clínica médica, en mi época no eran las especialidades como ahora, y sin embargo, con lo que yo iba conociendo, de cómo se trabajaba con la familia, de trabajar con el niño enfermo, por ejemplo, en el hospital, en la sala 17, si había una criatura que estaba enferma o que tenía un problema, Escardó hacía que la madre entrara, en vez de una enfermera cualquiera, se pusiera la ropa de enfermera y sea la que cuidaba a su hijo. Esto no se hacía en otra sala del hospital, se hacía en la sala 17. Él decía que la madre era la persona que mejor iba a cuidar a esa criatura. Entonces, de esa manera, hablemos de esos años 1960, 60 y pico, estas cosas era una ruptura en el hospital de niños para el esquema que tenía. También en esa época trajo un homeópata a la sala para tratar enfermedades. Bueno, no quiero contar la cara con que miraban los médicos del hospital de niños a la sala 17. Los miraban y nosotros estábamos haciendo un curso y demás, ya nos miraban de una manera especial. Hablábamos de psicología, tengan en cuenta que la Facultad de Psicología empezó en el año 62, recién. Hasta ese momento hablar de psicología era como hablar de parapsicología. Hoy, sí, algo así, en el aire. Ahora es una carrera universitaria. Entonces, Carlos, cuando tomaba examen a los alumnos, venían los psicólogos también para escuchar lo que era el examen de pediatría de un joven, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese ambiente, yo, una de las cosas fundamentales que teníamos que estar luchando era eso que dijiste vos, el tema de la fiebre, porque ya era una, a ver, ubiquémonos antes los antibióticos, por ejemplo, ¿no?
yo me acuerdo cuando salió la penicilina, lo que era, bueno, antes de tener esas medicaciones, la fiebre venía asociada a una enfermedad y era parte de la enfermedad. Entonces había que combatir la fiebre, por eso te bajaban la temperatura y después te daban un antibiótico cuando empezó a salir, o una sulfamida como era antes. Entonces, la fiebre y la enfermedad era lo mismo. Y nosotros, en esa sala, teníamos que enseñarle a los padres que la fiebre era realmente un amigo del ser humano. Y que esa amistad nos ayudaba a curar, que era un aviso de que había una enfermedad que se estaba produciendo. Y el aviso era para que el cuerpo se defienda. Y no era parte de la enfermedad. Bueno, esa yo creo que es la clave de lo que tenemos que hablar hoy. En el sentido que si tomamos la fiebre, o el niño está enfermo, bueno, ya ahí no se entiende nada. Después vamos a hablar de lo que dice la antroposofía, lo que es el calor, ¿no? Pero ahora en principio vamos a hablar por qué se dice que la fiebre, y lo decimos nosotros, y lo sostenemos, por qué decimos que la fiebre es una ayuda. Hay estudios, que yo tengo un apunte en defensa de la fiebre, donde ahí en ese apunte se habla de las investigaciones de Lof, que fue el premio Nobel. Bueno, en esas investigaciones, él descubrió científicamente, premio Nobel, que la fiebre era una ayuda. ¿Y cómo lo descubrió realmente? ¿Qué es lo que pasó? Él se daba cuenta, o estuve estudiando, que los virus, a medida que la temperatura se iba acercando a los 40 grados, el crecimiento de los virus se iba deteniendo. El punto álgido parecía estar entre los 38,5 y los 39, mientras la tasa de multiplicación de las partículas virósicas es del 95% alrededor de los 35 grados. En 35 grados de temperatura, las partículas se reproducen en el 95%. ¿Sí? La infección sigue, ¿no? Cuando la temperatura va subiendo, las partículas virósicas van dejando de reproducirse. No se pueden reproducir cuando la temperatura es tan alta. Entonces la temperatura es una ayuda para el individuo, ¿no? Prosiguiendo las investigaciones, Lof observó que al infectar con virus de la encefalitis a los ratones, estos podían curar fácilmente aumentando la temperatura corporal. Eso me acuerdo. Como también embutiendo dosis masivas de anticuerpos. Posteriormente, en los últimos años, otros numerosos investigadores confirmaron los descubrimientos de este premio Nobel y además extendieron la validez del fenómeno a muchos microbios más. Las implicaciones, las cosas son claras, ¿no? Si bien un aumento importante de la temperatura, arriba de los 41 grados, es lógico que requiera un tratamiento urgente, puede ser una meningocefalitis, por ejemplo. Si la agresión es muy grande al cuerpo, en el caso de una meningocefalitis, la temperatura se puede ir a 41 grados, tranquilamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está defendiendo contra todo y los glóbulos blancos están luchando para salvar ese cuerpo. Entonces, el tema no es bajar la fiebre. Por ahí podemos también usar antibióticos, no lo negamos, pero hay que tener un diagnóstico. Y en este momento, a mí me consultan personas de España, yo hace años ya que no voy, más de 10 años, yo trabajaba allá, cada 3-4 meses iba a España, y me llaman para consultarme que el niño está con temperatura por ahí, a ver qué opino, qué quiere, qué no. Yo le pido que un médico lo vea y que le dé un diagnóstico. Y me llaman al otro día y me dicen, sí, no, me dijo que era una angina y nada más. Listo, entonces no hace falta usar el antibiótico. Ahí se puede usar otras cosas, otros medicamentos naturales, homeopáticos, antroposóficos, que levanten las defensas sin necesidad de bajar la temperatura. Esto es importante. Pero hay una asociación que se ha hecho para los padres, lo ha hecho también con los médicos, que fiebre y enfermedad es lo mismo. Yo lo que quiero resaltar en esta audición, en este espacio que vos me invitar, es que realmente diferenciemos muy bien los padres que están escuchando esto, que una cosa es que el cuerpo me avise que algo pasa, fiebre alta, y otra cosa es cómo tratarlo. Es decir,
lo habitual, que era lo común que uno veía, a la fiebre alta la bajan con un antipirético y le dan un antibiótico. Entonces, en cuanto le dan el antipirético, interrumpimos la defensa del cuerpo. Por eso no hay que usarlo. Por eso los homeópatas tampoco bajan la fiebre, porque saben esas cosas. Bueno, hoy día, hablamos también ahí con vos, hay médicos que ya no dan rápidamente un antibiótico, también hacen esperar un poco más. O sea que algo se está aprendiendo, ¿sí? Entonces quiero que quede claro cómo la multiplicación de partículas virósicas o de bacterias va disminuyendo y llega casi al 95% de inhibición para reproducirse, con lo cual la persona se está curando. Y eso está haciendo con la fiebre. Y si vemos, comparado con mi padre o mi madre, que me contaban lo que era antes, que no había ni antibióticos ni sulfamida, había una temperatura de 40 grados, había que usar paños fríos en la cabeza, unos baños de inmersión y bajar la temperatura del agua, pero no había que darle una aspirina o no había que darle algo para bajar la temperatura. Y la persona se iba curando. Acá Doris dice, bueno, buenas tardes, la Tierra como escuela. Hola Mabel y doctor. Si bien es algo natural e intrínseco del ser humano, ¿por qué a veces nos da mucho miedo la fiebre? Y en los niños también. Saludos, Mara. Y acá saludas Alejandra Rivas. Muchísimas gracias por los saludos, por estar ahí. Y claro, hay un tema del miedo. Eso se ha instalado en la gente. Hay un miedo colectivo, como que la fiebre también es como, bueno, ha muerto muchos, el tema de lo que estás diciendo, que no es que en la antroposofía, en la ciencia espiritual, no se descartan los descubrimientos científicos ante una la meningocefalitis, obviamente que vamos a dar antibióticos, le estamos salvando la vida. Darle un antibiótico, una angina y otros medicamentos naturales que ayudan a que ese niño se supere la angina y vaya adelante. Yo lo que quería, por experiencia de ver a las mamás de tus pacientes, niños, que como un médico le genera confianza a una mamá para que acompañe al niño, porque acá están diciendo que los niños tienen miedo. Y los niños reciben lo que les transfieren los adultos. Claro. Entonces, si la madre está segura y acompaña, le da un sostén a ese niño para acompañar ese proceso. Ahora, si la mamá tiene un miedo, que el niño se va a morir o le va a pasar algo muy terrible, ese niño está recibiendo esa emoción de la mamá. Vos fíjate, lo que yo estaba contando recién, de que en la sala 17, Escardó hacía entrar a las madres como cuidadoras de ese hijo. Imagínate que para una madre en esa época, que el médico le permitiera estar al lado de su hijo, era una especie de regalo del cielo. La madre tenía que estar afuera normalmente y ver cómo está el nene, qué pasa. No, ahí tenía que estar cuidando a la criatura. Entonces, esa mamá, cuando uno le decía lo de la fiebre, lo entendía perfectamente bien. Pero hay una buena relación médico-paciente. Y yo cuando voy siguiendo un caso cualquiera que me llaman por teléfono, está con fiebre, bueno, ahí les voy a explicar después qué es el lápiz belladona que nosotros le damos. Le damos un medicamento que produce vereda, que está hecho a base de la abeja, el cuerpo de la abeja y la belladona, la planta. Ahora, ¿qué tiene que ver el cuerpo de la abeja? Muy importante. Steiner descubrió que la abeja es el insecto que mejor regula la temperatura en la naturaleza. Si la temperatura de la colmena sube a 1 grado, la reina se muere. Entonces, no es que la abeja es inteligente, en su cuerpo está en forma innata el instinto. Bueno, con ese cuerpito de la abeja se hace el remedio con la belladona. Entonces, cuando el niño empieza con temperatura, ya automáticamente en un botiquín que yo le hago a los padres ya le van dando el lápiz belladona varias veces en el día. ¿Para qué? Para que su cuerpito vaya equilibrando lo que ocurre, no para bajarle la temperatura, sino para que con la fiebre vaya regulando los procesos defensivos. De la manera sabe que la lápiz belladona no es un antipirético, es justamente un equilibrante del cuerpito del niño. Cuando eso va ocurriendo, el niño va evolucionando. Entonces hablamos
diariamente con los padres. ¿Cómo andan? Bien, sí, a la tarde sube un poquito la temperatura, no, pero ya está mucho mejor. Juega, se mira, habla, sí, ya es distinto. Bien, quiere decir que esto se va bien. Entonces, ese diálogo Claro, que hay tiene mucho el miedo. médico, el pediatra, yo fui pediatra años específicamente, que tiene el médico con la familia, hace que la familia confíe en el médico. Claro. Entonces me dice, está así basado, o por ahí me dice, no, tiene casi 38, pero está muy caído. Ojo, no es porque tiene 40. Tiene 40 y está jugando. Observalo. Tiene 38 y lo veo caído. Ha estado con algún compañerito que tuvo una enfermedad rara, tiene algún problema respiratorio, tiene tos, llega. No, hasta ahora no. Lo vigilamos y mañana hablamos. Entonces, ahí le vamos dando la medicación antroposófica para ir equilibrando ese cuerpo que se está defendiendo. Mi atención siempre está en que esa infección que puede entrar en el cuerpo está produciendo algo que es lo que el niño tiene que defender de su propio cuerpo. En la época, como digo, de mis padres, sus abuelos, los cuerpos de esos seres del principio del siglo XX aprendían cómo defenderse de enfermedades. Si no, se hubieran muerto todos, con la gripe, con la gripe española, con lo que hubo, con la tuberculosis. Sin embargo, se fue aprendiendo. Después llegaron los medicamentos que destruían las bacterias. Los antibióticos, ¿qué quiere decir antibióticos? Antivida. Antivida de las bacterias. Entonces, con el antibiótico, yo me acuerdo cuando salió la penicilina, que los médicos era algo fantástico, porque no se conocía. Y le daban un montón de penicilina todos los días para combatir la enfermedad, porque era mágico. Y después se daban cuenta que la cantidad de unidades ya no alcanzaba. Había que dar muchísimo más, porque el cuerpo ya se había hecho resistente. ¿No? Y lo que hablábamos nosotros siempre con Escardo era la familia, que es lo que pasa con la familia. Cómo se manejan, qué creen, qué piensan. No simplemente que no hay que bajar la fiebre, hay que ver cómo son sus padres. Claro. ¿Te das cuenta? En el año 64 estás hablando. Claro, ¿Y qué fue pasando, Roberto? Porque vos, fíjate, vos te recibiste de médico con un médico, con un profesor como Escardó, donde se tenía tan en cuenta la familia. Claro. Y hoy es como, bueno, ni te miran, que hay tanta división de especialidades, de todo, ¿no? Entonces, no hay un ser que pueda unificar. Entonces, los padres también se sienten perdidos, porque desconocen y se necesita también médicos que puedan guiar, que puedan enseñar y que puedan ir conociendo a su hijo también. Yo te cuento en la actualidad. Yo atiendo un bebé que a lo mejor tiene un mes. Me viene a ver la madre porque viene recomendada por alguien. Bueno, vemos a la criatura, todo bien, todo. Y hablamos de la pareja. Vamos a suponer que fuera el primer hijo. ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo funciona? ¿Podrían pasar de la pareja a ser padres? Pues eso es muy distinto. Ser pareja a ser padre. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su sexualidad? ¿Cómo se llevan? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es parte de la educación de esa criatura. Entonces, después que vamos viendo eso, por ejemplo, la familia lo lleva a la obra social que tienen el pediatra que lo controla, lo pesa, a ver qué come, en 5 minutos se va. Y yo lo veo cada 3 meses para ir viendo cómo va evolucionando lo que se llama maduración psicomotriz. Sostener la cabeza a los 3 meses, sentarse a los 6, ponerse de pie a los 9 y caminar a los 12. Eso no se puede retrasar. Entonces yo les voy enseñando a los padres a cómo se hace esto. En mi época de pediatra, hablando de esa época, yo veía al bebé todos los meses. Ahora lo veo cada 3 meses, con la información que hay. Y ahí les voy enseñando. Al año, a la madre más de una vez le dije, bueno, ya te recibiste de mamá. Porque ya aprendió. Aprendió a conocer la criatura, aprendió a ver que la fiebre no pasa nada y cómo evoluciona, va conociendo las cosas que suceden. Hablamos cotidianamente, vos sabés, que yo atiendo el teléfono 3 o 4 veces por semana, a un horario de la mañana para hablar con los pacientes a ver cómo va el tratamiento. Entonces, con la criatura, con más razón, tengo que ir sabiendo cómo va y cómo van aprendiendo los padres. Hay que ver también el papá y la mamá qué experiencias tienen, ellos como niños. ¿Cómo eran sus propios padres? ¿Cómo funcionaban?
Entonces eso es lo que tenemos que saber, a ver si están capacitados para ayudar a esa criatura. Y fíjate que hablamos, y también acá Mara dijo, el tema del miedo. Y estamos todos inmersos en un sistema que el miedo es, ¿no?, lo que hace que desconozcamos lo esencial, las fuerzas curativas del mismo cuerpo humano. Totalmente. Y las vamos atrofiando. Totalmente. Porque el miedo hace que se crea en algo que viene de afuera, que me va a salvar. Y me parece que en la conciencia que estamos ahora ampliando como humanidad, estos conocimientos antiguamente como eran sabidos, se fue perdiendo lo esencial. Y ahora lo estamos de a poquito recuperando, como esta alma que empieza a madurar y a decir, a ver, ¿cómo será esto? Son preguntas que nos empezamos a formular para decir, ¿qué pasa con mi cuerpo? Conocernos a nosotros mismos. Si no, siempre necesitamos del afuera porque nos desconocemos y desconocemos lo esencial, ¿no? Si cada ser humano comenzara a despertar otros órganos espirituales, ya hasta la mamá, cuando intuye, cuando percibe, vería ese niño y ya sabría lo que está pasando ahí. Que me parece que muchísimas mamás ya deben tener esta percepción, esta intuición innata de saber y decirle al médico, mira, esto, ella le dice al médico lo que realmente siente que pasa por su propio hijo. Una cosa importante que tenemos que hablar hoy es un poco del calor. Yo tengo una pequeña resumen de cosas. ¿Qué importancia le da la antroposofía al calor? La antroposofía habla que el calor es propio para que la organización del yo, de la esencia del ser, se manifieste. Entonces, el calor, a veces en vez de pensar solamente en temperatura, yo pongo algunos ejemplos acá, ¿no? ¿Qué es el calor del cuerpo? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Si una persona tiene vergüenza, esta timidez se pone rojo, se pone colorado, o sea que de repente tiene calor en la cara. ¿Qué pasa si uno tiene miedo, odio, envidia, mucho miedo sobre todo? Se congela la conciencia y se pone helado o frío. De repente pierde calor, la circulación del individuo cambia. O sea que las emociones le van dando una particularidad a lo que es el cuerpo físico. Por ejemplo, hay muchos niños que, lo estaba explicando antes, tienen un cumpleaños y les sube la temperatura porque están excitados. O tienen que hacer un viaje y la temperatura entonces sube. ¿Por qué? Porque la temperatura tiene que ver con todo lo emocional y con lo físico además, y con lo espiritual, lo que cada uno sienta que puede pasar, lo que va a suceder. Todo eso va condicionando la circulación sanguínea. Eso es lo que se estudia básicamente en la antroposofía, ¿no? Yo ponía acá, niños en la fiesta de cumpleaños, viaje prolongado, la erupción dentaria, un enfriamiento previo, ¿no? O bien un agente patógeno, es decir, un virus o una bacteria. También eso puede producir la temperatura. Pero tengamos en cuenta las demás cosas que se pueden producir. Por ejemplo, la madre me puede decir, tiene que ir a una fiesta y le tomé la temperatura, estaba en casi 38. Digo, ¿cómo le fue en la fiesta? No, bien, bueno, mañana hablamos. Al otro día, ¿cómo está? Ah, no, está lo más bien, la temperatura, listo, no te hagas problemas. O sea que cada caso es distinto. Claro. Hay madres que tienen hijos que por cualquier motivo le levantan fiebre. Y otros chicos que no levantan fiebre nunca. Entonces, la mamá tiene que ser lo suficientemente cauta para decir, bueno, con fulanito nunca tiene fiebre, hay que estar atentos si tiene una infección, por la duda. Y el otro que tiene fiebre por cualquier cosa, y bueno, no hay que ser exagerada, pero los dos hijos son diferentes. No es que a todos hay que bajar la temperatura, a todos hay que dar un antibiótico, no. Hay que ir lentamente. Entonces, empieza la temperatura, acá me está avisando el cuerpito que algo pasa en un niño, en un adulto también, en los niños es más común, digamos, ¿no? Entonces, en la antroposofía le damos mucha importancia a qué es el calor del cuerpo, ¿no?
Y obviamente, como dije antes, lo más importante para mí es la relación médico-paciente, en el caso del niño, para ir guiando lo que va ocurriendo. Eso me parece que es muy importante. Acá lo que he puesto, ¿a qué ayuda la fiebre? Que esto es antroposofía pura. La fiebre ayuda al yo a adecuar el cuerpo a nuevas situaciones. La fiebre no es la desgracia, sino la oportunidad de cambio. Entonces, acá tenemos otro tema que es importante. Si los padres se pueden amigar con el hecho de que ese cuerpito puede tener temperatura y no lo asocian necesariamente a que está enfermo, sino simplemente que emocionalmente pasó algo, muy bien, vamos a ir viendo. Ahora, si el niño viene del colegio, están casi todos con un cuadro gripal y él tiene temperatura, y bueno, puede ser un cuadro gripal. Vamos a ver, pero no tenemos que desesperarnos y olvidarnos de decir cómo está el entorno, qué está pasando con las criaturas en el colegio, por ejemplo, ¿no? Y una cosa importante, que también es importante que la hablemos, es lo de la convulsión febril. Sí, ese es el miedo, porque casi todos dicen, pero bueno, y si tiene una convulsión, enseguida el tema de la fiebre se asocia a la convulsión. Bueno, antes de conocer la antroposofía, yo tenía el mismo temor, que no vaya a tener temperatura si hacía una convulsión. Con las experiencias en la antroposofía se han hecho muchos estudios de las convulsiones febriles y en general no tiene ninguna importancia que haga una pequeña espasmo, una convulsión cuando tiene fiebre. No quiere decir que va a ser epiléptico el día de mañana. Quiere decir que ese organismo tiene una sensibilidad especial que habrá que observar. Pero no, porque más de un chico puede haber tenido eso con la temperatura un poquito alta y nunca más en su vida tiene nada. Entonces han hecho muchos estudios en Alemania donde la convulsión febril no es importante. Es una característica de una sensibilidad que puede tener ese organismo. Como eso que yo he contado con la vacuna Sabin, que un chico empezó con convulsiones en España. Me llamaron a mí para verlo. No quiere decir que la vacuna Sabin produce convulsiones, pero hay organismos sensibles que reaccionan así. Entonces, lo que esto que estás diciendo, Roberto, sí, me lleva a pensar que se ha masificado todo. Sí. Entonces, hablaste de la Sabin. Un caso entre 1 millón de personas ocurre. Uno puede ser ese uno que ocurre, pero ¿por qué hemos llegado a todo lo que es lo masivo? Es para todos, hay que hacerlo. No se puede, lo individual se ha perdido. ¿Qué ha pasado en la humanidad? ¿Qué nos ha pasado como seres humanos? ¿Dónde está el individuo? Una convulsión asusta. Y la convulsión no crean que es simplemente la convulsión que conocemos. Una forma de convulsión es que se ponga rígido el niño. Se pone todo rígido y está ahí. Pasa un ratito y pasó. Eso puede ser una convulsión tónica, ¿no? No es simplemente la convulsión que conocemos. Y se calcula, yo lo tengo anotado, que 2 de cada 100 niños que alguna vez tuvieron una convulsión febril puede ser el síntoma de una futura epilepsia. O sea, esto es de Alemania. De cada 100 chicos, dos chicos de cada 100 que han tenido una convulsión, pueden ser aquellos que siguen el día de mañana teniendo una epilepsia, por ejemplo. Pero 2 en 100, que sí que no es una cosa común. Muchos chicos, porque el cerebro todavía no está, eso es importante que se entienda. El cerebro, ahí está. La convulsión febril es un hecho frecuente en los primeros años de vida, debido a la inmadurez del cerebro, que reacciona con mayor sensibilidad ante el aumento de temperatura. Eso es lo que hay que entender. Que el niño, por ser justamente una criatura, el cerebro todavía no está desarrollado plenamente. Esa falta de desarrollo, esa inmadurez cerebral, puede llevar a que ante la temperatura se produzca una descarga. Cuando ese cerebro madura, normalmente no ocurre, pero puede ocurrir porque hay una inmadurez, y eso es lo que yo quería comentar. Entonces, si una criatura tiene una convulsión o se quedó duro y tónica, bueno, vamos a observarlo. Cuidamos de la temperatura,
No, yo tengo muchos pacientes, se maneja con esto que decía, la pesadona, no con un antipirético para bajarla, lo equilibramos y va pasando el tiempo, nunca más tuvo nada. ¿Pero por qué? Porque fue madurando. Entonces, a través de esa maduración, el niño va haciendo una vida normal. Pero yo me ocupo de hablar con los padres, explicarle esto, le doy ese apunte en defensa de la fiebre, para que ellos lean. Lo mismo estoy mencionando acá, de las investigaciones de Luo, yo tengo escrito en ese apunte para que los padres lo lean, no para que me crean a mí, para que vean que un premio Nobel investigó cómo la fiebre baja o destruye o impide que las bacterias y los virus se reproduzcan. Eso es lo que tenemos que ver. No creer en la antroposofía, creer en ese tipo de investigaciones. Eso parece que es el mensaje para que todos puedan escuchar. Si tienen miedo, porque lo hemos aprendido, fiebre, puede haber una convulsión febril, está enfermo, momentito, si hay una buena relación con el médico, con el pediatra, que se pueda dialogar, que se pueda hablar, y podemos ir sabiendo diariamente la evolución, nos tenemos que quedar tranquilos. La temperatura es una cualidad que tiene el cuerpo humano. Esa cualidad de generar calor tiene que ver muchísimo con lo emocional y también con lo espiritual. Eso sería como para hacer la síntesis de lo que estamos hablando. No es que a la fiebre no hay que darle importancia, no. Ante la temperatura, ¿qué tengo que aprender? Yo como padre y él como hijo. A ver, ¿qué tengo que aprender? Ah, acá no pasó nada. Tampoco hay que decir tengo 40 y no me importa. Claro. A ver, pues tengo 41, ¿qué estará pasando en el cuerpo? Vamos a ver. ¿Se cuenta? Hay que tener, eso es lo que yo creo que quede claro. Hay que tener un equilibrio, pero no es verdad que la fiebre es una enfermedad. Eso decía Escardó, decía una frase que nunca me la olvido, que yo la aprendí cuando era pediatra. Combatir la alta temperatura no es combatir la enfermedad, es matar a los perros para ignorar que se acercan los ladrones. Eso era Escardó. O sea que la temperatura no es una enfermedad, es un aviso. Combatir, no es combatir la enfermedad, es matar a los perros para ignorar que se acercan los ladrones. Eso nos decía él cuando uno empezaba la carrera, digamos, ¿no? Eso era importante. ¿Qué te parece? Yo te vengo escuchando hace muchos años, vengo de otra educación totalmente diferente, donde mi madre era miedosa y yo fui aprendiendo. Después hay un destino para cada uno, hay experiencias también donde el cuerpo va a ir aprendiendo, y si fue en su momento intoxicado, y bueno, va a ir aprendiendo. Uno ya va madurando, va eligiendo, va decidiendo, se va encontrando con distintos seres donde uno ya empieza a confiar. Me parece que estamos en tiempos donde la rapidez se le da como que es muy positivo ser rápido. Entonces es eficaz, porque es tan rápido que es tan eficaz. Entonces las informaciones, los medios de publicidad, los informativos, donde bueno, digamos todo lo que se le inculca al ser humano, que este medicamento es maravilloso porque te quita el dolor. Entonces, bueno, me quita el dolor, me tomo esto y ya estoy bien. Entonces, sí, para la emergencia es maravilloso. Ahora, si vivo así, no solo con el dolor, sino en mi vida misma, en mi historia, voy a necesitar siempre estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y esto es bien de lo animal, bien del alma sensible que nosotros hablamos en antroposofía, donde ante un estímulo respondo. Entonces, cuando ya pasamos los 29, 30, 40 y empezamos a poder pensar, a razonar, a hacer un trabajo consigo mismo, ya empieza a aparecer una conciencia donde uno puede hacer un pequeño silencio para no responder inmediatamente, que es lo más difícil.
fíjense que uno escucha y enseguida es la respuesta. Y si no responde, algo pasa. Vos que no usás celular, Roberto, yo me he ido de ciertos grupos de WhatsApp porque es como todo se cuenta y se habla y se dice. Entonces, en un momento me parecía una falta de respeto si uno no dentro de esas reglas, yo me sentía que me hacía mal, no era por ahí mi camino. No porque sea mejor o peor, pero uno se va dando cuenta cuáles son sus propios ritmos. Y me parece que es muy importante en cada ser humano ir reconociéndonos, ir observando cuál es el propio ritmo en el caminar, en el pensar, en el poder decir hasta acá, poner un límite. Entonces, esto que estamos transmitiendo con respecto a la fiebre, todo lo que te vengo escuchando de hace años, es como confiar en el proceso. Y se le tiene un temor muy grande al proceso, Roberto. Se quiere que ya sea una semilla, ya aparezca el árbol. Y necesita de su tiempo, ¿no? De su riego, ¿no? De todo un proceso de crecimiento que está faltando, me parece, en este momento de la humanidad, donde ya es esto que estamos hablando de estímulo-respuesta. Y en esto de la fiebre, si vos la persona te llama y te dice, no, estuvo anoche con fiebre, vamos a ver mañana, a ver cómo está, hay un proceso, hay una observación de lo que está ocurriendo, y no ya lo combato. Y un aprendizaje de los padres. Claro. Porque ellos están aprendiendo con ese. Cuando ellos hacen esto repetidamente, ya se sienten más seguros. Entonces, cuando hablamos otra vez, dicen, no, estuvo con fiebre la semana pasada, pero 1 o 2 días ya andaron más bien. Esos padres aprendieron lo que estamos hablando. Y una cosa que sería importante que menciones, que es la antroposofía, cuando preguntan, es una ampliación del arte de curar, no es mejor medicina que otra. Claro, es la ampliación del arte de curar. El arte de curar, con mayúscula, arte de curar, esa es la medicina, el arte de curar. Entonces la antroposofía te lleva a una ampliación, a una mirada diferente de eso que estamos nombrando. No es que invalida lo que está nombrando, no es que va a anular si hay una infección, ¿no? En cualquier momento la temperatura puede elevarse porque hay una infección patológica. Entonces tenemos que ver, a ver qué hacemos, qué sucede, hay que investigarlo. Claro. Pero que yo quiero que quede como síntesis de esta entrevista, de este encuentro, que la enfermedad no es la fiebre no es una enfermedad. Esto es lo primero de todo. La fiebre es un aviso y un amigo del hombre. Entonces, hay fiebre. Es como que me duele una parte del cuerpo. Uy, ¿qué está pasando? Hay fiebre, hay un aviso de que algo está ocurriendo, o que ya ocurrió. Entonces, con ese aviso, tengo que estar atento. Pero no pensar, primero hay que bajar, es decir, que la charla de hoy sea para borrar la idea de que la fiebre es enfermedad. Y vos hablaste de los antibióticos y de lo anti. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina académica y la medicina con esta orientación antroposófica con respecto a los medicamentos? Eso lo explico todos los días con un paciente que viene de primera vez. Digamos, la medicina convencional trata de combatir la enfermedad o el síntoma, ¿no? Por ejemplo, si vos venís con insomnio, el médico te va a dar algo para dormir. Claro. ¿No? Si vos venís con tos, te va a dar un antioxígeno. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la medicación? Tratamos con la medicación de equilibrar los distintos cuerpos del ser humano. Si esos cuerpos se equilibran, y eso no es de un día para otro, el síntoma deja de producirse. Entonces, si una persona con insomnio, yo empiezo a regular la forma en que vive todos los días en su casa, a la noche va a empezar a dormir distinto. No que toma la pastilla para dormir. No, va a ir equilibrando el cuerpo y tiene que ir, por ejemplo, si es evacuar el intestino, lo va a evacuar normal. Si es dormir, tiene que dormir normal. Todo lo va a ir regularizando, pero la medicación se dirige
a la persona como totalidad. Hablaste de cuerpos y claro, en la medicina y en lo científico es la materia y lo único que existe es lo biológico, es lo único que existe. Totalmente. Entonces se necesita también otra conciencia para poder adentrarnos en este conocimiento donde estamos hablando de un cuerpo emocional, de un cuerpo espiritual, de un destino que alberga ese ser, o sea, y de vidas sucesivas, que ese es otro tema para otro momento, para darnos cuenta el para qué y cuál es la finalidad de ese recién nacido. Cuando una persona toma conciencia de la vida sucesiva, que a mí me pasó también, cambia completamente el enfoque de la vida que está viviendo. Porque en el momento que ya puede aceptar que lo que está ocurriendo es la consecuencia que él trae a esta nueva vida de lo que ya vivió, la cosa cambia. A pensar, a mí me toca, ¿por qué a mí? Yo soy bueno, yo eso, siempre entre el nacimiento y la muerte. Y eso es lo único que existe. Y esa es la identificación con mi cuerpo actual. Ahí cambió. Claro, totalmente. Ya nos quedan pocos minutos. Acá Flores Silvestres, mi sobrino, que estuvo una semana hospitalizado y nunca supieron por qué le subía la fiebre y convulsionaba. Exactamente. Tiene 2 años, le dieron el alta. Pasó como una semana y desde el sábado lleva nuevamente internado por el mismo motivo y descartaron meningitis y septis. Exacto. Pero nuevamente está en lo mismo y no se sabe, es un bebé aún. ¿Es un? Bebé. Sí. Esto es en Chile. Muchas gracias. Me gustaría saber un poquito más, por favor. Ya tenía convulsiones 2 veces. Claro. Estuvo una semana hospitalizado y nunca supieron el por qué le subía la fiebre y convulsionaba. Le ocurría eso. Le subía la fiebre y convulsionaba. Y tiene 2 años. 2 años, dijo. Sí, tiene 2 años y le dieron el alta. Pasó como una semana y desde el sábado está nuevamente internado. Lo que es importante es que descartaron la meningocefalitis, una meningitis. Claro. Porque eso sí, hay que usar antibióticos, es una cosa grave. Ahora, si ya tiene la tendencia a hacer esa convulsión, es probable que a lo mejor esa tendencia se manifieste más adelante. Hay medicamentos en la medicina antroposófica para ir equilibrando el cerebro, sin realmente ser un anticonvulsivante. Yo entiendo, por ejemplo, chicos de 10 años que a lo mejor hace 8 años o 9 años que están tomando un anticonvulsivo. Y me lo trae la madre para decir, pero toda la vida tengo que tomar esta droga. Y yo no la saco de golpe. Le empiezo a dar algo para estimular su cerebro y de a poquito vamos bajando la dosis de lo que toma para que a lo último esté con los medicamentos naturales homeopáticos. Acá hay que investigar. Claro, es un bebé aún, está en Chile y aparte, claro, hace convulsiones, pero no hace fiebre. Pero puede tener ya la particularidad, la posibilidad de ser el día de mañana un chico con epilepsia. Eso es lo que hay que vigilar. Y si tiene epilepsia, habrá que ver cómo se lo trata. Pero hay que controlarlo. Lo dan de alta porque no encuentran ninguna infección para tratar. Por eso lo dan de alta. Claro. Y nos quedamos tranquilos que no es una meningitis. Si es una meningitis, eso es peligroso. Acá lo descartaron. Claro. Graciela Pawlowski, muchas gracias Roberto Grotogini por el programa de hoy, en donde hablaste de la importancia de la fiebre. Por supuesto, Mabel, Milior por acercarnos a este invitado. Muchas gracias, Graciela. Y sí, me parecía interesante que Roberto, con toda la experiencia como médico de tantos años y la confianza que él, por eso a mí me parece interesantísimo, porque lo observo cómo genera confianza al miedo que se le tiene a ciertas enfermedades. Hay como ciertos fantasmas, muchos fantasmas, y la base del miedo es la muerte. Claro, exactamente. Tenemos tanto miedo a lo que venimos en realidad, porque venimos a experimentar en la tierra el nacimiento y la muerte, porque la vida es la vida. Entonces venimos a experimentar el nacimiento y la muerte, y le tenemos tanto miedo porque no recordamos lo que ya hemos vivido. ¿Quiénes somos?
porque hemos muerto muchas veces. No solo digo en esta misma encarnación, que cada momento, ¿no? Si uno mira y ve la historia, dice, uy, soy distinto, cambió mi conciencia, cambió mi cuerpo, ¿en qué momento? Los que tienen hijos, nietos, dicen, ¿en qué momento pasó esto? Como que el ser humano, de a poquito, cuando vayamos entre todos ampliando esta conciencia, ya vamos a generar esa confianza en lo verdadero, en lo esencial. Entonces, la importancia de la fiebre. Hablaste de lápiz belladona, Roberto. Sería interesante para estos minutos que nos quedan y los que están ahí escuchando, ¿qué es para vos ese lápiz belladona en tantos años que has utilizado esa medicación como un aliado para poder acompañar en estos grandes procesos que tanto se le temen? Que vuelve a ser lápiz belladona y la temperatura baja, ¿no? Pero no porque son antipiréticos, y hay otros que no, que se mantienen la temperatura igual, pero están muy bien ellos. Por ejemplo, estaban muy mal con la fiebre, empiezan con el lápiz belladona y anímicamente están bien, aunque la temperatura no baje mucho. Eso no está bajando la temperatura, está equilibrando el cuerpo humano para hacer frente al fenómeno calórico. Entonces es muy distinto a hacer un antipirético, donde vos bajás la fiebre. Acá no. Acá, y los padres que ya lo están usando, los 15 años que lo usan, ya están acostumbrados. Sí, tenían fiebre, ya le estuvimos dando lápiz tranquilamente, bien, ¿no? O sea que yo no es que creo en el lápiz belladona. Tengo la experiencia de muchos años, casi 40, de conocer en la antroposofía, de ver las clínicas en Europa, cómo se manejan esas cosas, que no hay ninguna duda. Yo no tengo duda. No tengo un pediatra que recién se recibe recién de médico y va a hacer pediatría, y yo le cuento esto, diga, ¿funcionará? ¿No funcionará? Claro. Pero si uno realmente vivió la experiencia en una cosa natural, yo también le doy fuerza al medicamento cuando le digo a los padres, esto nos va a ayudar. Cuando los padres se convencen, la fuerza que yo les puedo dar, los padres son los que tienen la fuerza para hacerlo. Entonces no es cuestión de convencer, porque es el escrito, no es cuestión de convencer porque lo dijo el doctor, porque lo dice la antroposofía, o porque lo dijo Carlos. No, es cuestión de leer la investigación científica. El doctor Roth, premio Nobel, investiga que la fiebre es la mejor ayuda que tiene el cuerpo frente a una infección. ¿Qué tal? ¿Qué puedo decir de esto? Estudiarlo. Estudiarlo y también acompañando cuando lo van observando, porque si un niño tiene fiebre y uno sin un medicamento, un antipirético, el niño empieza a equilibrarse, ya no es mágico, empieza la observación, a ver qué pasa acá. Y eso no quita que yo le haga dar un baño de inmersión de agua caliente y ir enfriando la temperatura del agua. Eso no quita que le ponga paños fríos en la cabeza como se hacía hace un siglo atrás. Todo eso para que la temperatura, por ejemplo, en la cabeza no sea tan alta. Estoy bajando, enfriando un poquito el cuerpo, no cortando la fiebre. Estoy enfriando el cuerpo, la cabecita y todo para que el cuerpo, la persona se sienta mejor. Mientras está tomando eso y vamos controlando y vigilando lo que pasa. Eso no quita un análisis de sangre, un análisis de orina, una radiografía, una resonancia magnética, cualquier estudio que se haga. Eso está perfectamente bien, para ver cómo está el cuerpo, ¿no? Pero que el tema de hoy, que es la fiebre, no creer que estamos ante un enemigo. Ese es el motivo de esta charla. Y me encantó que al empezar a hablar me preguntaran sobre mi inicio, porque como pediatra y ser de la sala 17 en ese momento era ver a todos en contra, ver las psicólogas que aparecían ahí, los médicos la miraban. ¿Un psicólogo? ¿Qué es eso? 1963, 64. Yo lo miraba así, para mí era normal la psicología. Bueno, eso también, hablar de la fiebre, para mí era normal. Claro. Hay todo un camino. Totalmente. Y es todo un camino a recorrer. Me hiciste acordar. Hay todo un camino a recorrer, Roberto. Y para también el tema de la antroposofía, Roberto, que conociendo los cuerpos del ser humano, no es que se toma esto porque esto te baja la temperatura, lápiz belladona, sino hay todo un estudio, hay toda una investigación de qué va ocurriendo con los distintos cuerpos del ser humano. Que eso, las personas que están interesados en este lenguaje de la antroposofía y justo recién sintonizan FM Mantra, bueno, pueden
incursionar en On Demand, en la plataforma On Demand de Mantra, y también en la página www.manomicas.com, www.manomicas.com. Ahí están todos los programas para que puedan, con los distintos temas, comenzar a incursionar al que le interese este lenguaje de la ciencia espiritual. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí acompañando este espacio de la Tierra como escuela.